Record. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Ahora sí, iniciamos, todavía están entrando personas. Bueno, vamos a iniciar. Les voy a compartir por aquí pantalla. Listo. El ser y el ego. Uf, esto es un tema muy poderoso, muy poderoso. El ser y el ego. Bueno, iniciemos. Bueno, antes de iniciar, quiero que nos sentamos derecho, todos los que están ahí. Ponemos la columna derechita, vamos a meditar, vamos a estar conscientes de este momento presente para recibir la información lo más alineado posible desde el amor, en coherencia, en presencia. Vamos a tomar unas respiraciones conscientes, inhalamos por la nariz, cerramos los ojos, exhalamos lentamente, volvemos a inhalar, exhalamos lento con el diafragma. Somos conscientes de ese ritmo de la respiración, siendo conscientes de este momento, del aquí y el ahora. Vamos a agradecer por este espacio. Estamos justo a vísperas de Navidad, solsticio de invierno. Solsticio de invierno. Pasamos un solsticio de invierno donde es la noche más larga del año, el solsticio del norte. La noche más larga que nos invita a observar esa oscuridad, a abrazar esa oscuridad profunda de nuestro ser para allí en esa oscuridad sembrar esas semillas de lo que viene, de lo que será este próximo año, para sembrar esas semillas que van a dar sus frutos el próximo año. Es una época perfecta para reflexionar sobre lo que ya no va más, sobre lo que muere, sobre eso que ya vamos a cerrar esos ciclos, lo que vamos a soltar y, y reflexionar de qué viene, qué son esas semillas que sí vamos a plantar para eso que vamos a manifestar en nuestro próximo año. Agradecemos por este momento, protegemos esta comunicación electromagnética para que la información baje sin interferencias y llegue a cada una de las almas que vea esta comunicación. Abrimos los ojos lentamente. Ahora sí vamos a iniciar el ser y el ego. Bueno, iniciemos. Primero que todo, ¿qué es el ser? El ser, bueno, antes de como que empezar a definir primero qué es el ser y el ego, hay que entender algo muy importante y es que absolutamente todos los seres humanos tenemos nuestro ser y nuestro ego. Entonces, eh, no es posible de que nosotros eliminemos uno para vivir completamente en el otro. Toda la vida, siempre todos los seres humanos, vamos a tener esta dualidad. Somos seres humanos duales y si se ponen a ver todo en el universo es completamente dual. Entonces, no puede existir un cielo si no hay tierra. No puede haber una afuera si no hay una adentro. No puede haber una arriba si no hay una abajo. Entonces, entendiendo que todo en el universo es dual, siempre hay su polo opuesto. Nosotros, el Padre, Dios, la fuente, nos ha creado también seres duales. ¿Y cuál es nuestra dualidad más bonita? El ser y el ego. Entonces, siempre cada uno de nosotros va a vivir con esta dualidad. Por más espirituales, por más conectados que seamos, lo vamos a tener. Pero ya cuando comprendemos más a profundidad cómo actúa el ser y cómo actúa el ego, está en nuestra decisión elegir por cuál queremos vivir nuestra vida y en base a ello viviremos toda nuestra realidad. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ahora sí voy a empezar a explicar primero qué es el ser. El ser es lo que nosotros somos realmente.
¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que somos? Es nuestra esencia única. El ser yo también lo explico de una forma muy sencilla de entender y es nuestra alma. El ser es esa conciencia, esa chispa divina. No es el cuerpo, no es la mente, no es nada material. El ser es completamente nuestra esencia, la fuente de donde provenimos. Es esa partícula de Dios que tenemos todos acá dentro. Es el alma misma. El alma, eso es lo que somos realmente. El alma se compone de luz, de conciencia, de una profundidad hermosa de Dios. Entonces, ¿cuáles son esa esencia del ser? El ser no depende absolutamente de nada externo. El ser representa nuestra verdadera naturaleza, que nuestra verdadera naturaleza, ¿cuál es? Es nuestra alma. ¿Cuáles son esos aspectos claves que tiene el ser? El ser es conectado 100% con nuestra parte espiritual, porque el ser no está conectado con lo material, con nada terrenal ni mundano. Entonces no es que mi alma me está pidiendo un bolso, ese es mi ego, porque eso es lo que yo no soy. El ser, ¿qué es lo que pide? Para que ustedes entiendan más a profundidad, porque a veces puede ser un poquito enredado comprender el ser y el ego, pero van a ver que es lo más sencillo de este mundo y que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida y todos los días lo sentimos. Cuando ustedes sienten como que dicen, necesito como que sentir paz, como que quiero paz. Ese es el ser. El ser les está pidiendo algo espiritual. El ser nunca les va a pedir nada material ni nada mundano. El ser es la conciencia plena. Entonces, es estar completamente presente. Cuando estamos vibrando en nuestro ser, es cuando yo, mi mente, mi espíritu, toda mi conciencia se encuentra aquí y ahora, en este momento en el que yo tengo. Cuando mi mente no está ni en el pasado ni en el futuro, sino que se encuentra aquí. Y lo más importante, no solamente se encuentra acá, sino está disfrutando plenamente este momento. Ese es el ser. Cuando el ser está tan presente en nosotros, cuando lo dejamos fluir mucho más, nos permite ver la vida de una perspectiva más bonita, más amorosa, con más agradecimiento. El ser representa la unidad. ¿Por qué la unidad? Porque como es el alma misma, el alma representa una partecita muy pequeña de Dios. Es decir, Dios es el océano, nosotros somos una gota del océano. Es exactamente lo mismo, pero en proporciones diferentes. El alma de nosotros es la gota del océano. Es decir, somos una parte de Dios. Por eso el ser representa la unidad, porque cuando estamos en nuestro ser, estamos en unidad total con Dios y con todo este universo tan hermoso que el Padre ha creado. Entonces espero que ya ahora sí vayan empezando a comprender qué es el ser. Cuando yo les diga el ser, una persona les diga, es que tienes que vibrar más en tu ser, o es que cuando estás en tu ser encuentras paz, ustedes ya hacen referencia a que es el alma misma, es la presencia misma, es la unidad con Dios. Eso es el ser. Definir esto es algo muy complejo, porque el que trata de definirlo es el ego. El ser no se puede definir. Es como que traten de definir a Dios. Es muy complejo definir quién es Dios, pero le damos como una que otra explicación para hacerlo comprender mejor con las palabras. Pero el ser se siente. Cuando ustedes sienten que están vibrando una felicidad, una paz, una alegría absoluta, ese es el ser. Entonces, definirlo no es posible, pero sí sentirlo. Cuando lo sentimos, ahí nos acercamos a lo que es, a la esencia. El ser es eterno, es inmutable. Es lo que va a continuar cuando este cuerpo ya no esté más. Incluso este cuerpo vendría siendo parte del ego. Ya les voy a explicar esa parte. Entonces, el ser es nuestra auténtica identidad, lo que somos realmente, es nuestra esencia. Y como dijo Juana, en la presencia, cuando tenemos nuestra mente aquí y ahora, cuando disminuimos esas fluctuaciones mentales, ese ruido, esa entropía mental, conectamos con el ser que está muy aquí profundamente en el sentir, en nuestro corazón.
Ahí le damos paso al sentir, al corazón, al ser. Vivir desde ahí, vamos a vivir una vida más plena, en expansión, en abundancia, en amor, y así lo vamos a manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Ahora vamos a ver lo que es el ego. El ego sería todo lo contrario y básicamente es lo que no somos. Es esa falsa identificación, el falso yo lo llamo yo. Entonces, el ego es necesario. En muchas culturas nos han enseñado que el ego es malo, es el malo de la película, es, pero no, es necesario. Si es esa oscuridad, si es lo que no somos, pero gracias al ego, nosotros podemos vivir esta experiencia humana y esta experiencia material que tenemos en el día a día. El ser es unidad, como les explicó Juan. El ego es todo lo contrario, es dualidad, es separación, en donde nos vemos como si estuviéramos diferentes, en donde vemos como si yo fuera una persona diferente a Juana, y sí, pero En la en la esencia, esencia, es lo mismo. a nivel espiritual, somos lo mismo, somos dos gotas del océano, hacemos parte del mismo océano. El ser es esa unidad, lo que nos enseñó el Maestro Jesús y muchos más maestros, ver al prójimo como a ti mismo, esa unidad, eso es amor, eso es el verdadero amor, amor en unidad. El ego es todo lo contrario, el ego divide, quiere empezar a dividir, a separar. Nosotros somos diferentes, somos colombianos, son españoles, somos cristianos, católicos, empezar a separar, empezar a dividir las gotas del océano, a coger estas gotas para aquí, estas gotas, eso hace el ego, divide. El ser une completamente, viendo la esencia de todos. Entonces, el ego es una identidad construida, es lo que hemos construido de lo que creemos que somos nosotros, nuestra falsa identidad con respecto a las creencias sociales, dependiendo de donde nosotros hayamos crecido. Nosotros recibimos en nuestro ADN ya unas creencias y una programación en nuestras células. Y a medida que fuimos creciendo, empezamos a aprender cosas de nuestra cultura, un lenguaje, por eso algunos hablan español, otros hablan inglés, otros hablan, porque eso empezó a programar nuestro ego y empezamos a darle una falsa identificación a lo que es nuestra esencia en lo más innato. Nuestra esencia, el ser en sí mismo ya es amor, ya es plenitud, eso es el ser. Es difícil explicarlo, hay que sentirlo, pero la naturaleza del ser es eso, es puro amor, pura paz. A medida que crecimos, si ustedes se ponen a ver un bebé está en esa sintonía de puro amor, está en conexión con el ser netamente, el mental no está activo, es el ser purito. A medida que crecemos, empezamos a adoptar esas creencias, el lenguaje y empezamos a programar el ego. El ego se empieza a construir cada vez más y si le empezamos a dar forma al ego, a esa falsa identificación. Así empezamos a adoptar el lenguaje, creencias y muchas más cosas, así creyendo que somos el ego, identificándonos con el ego. Ese es el problema. El problema no es que esté el ego, porque el ego es necesario. El problema es cuando creemos que nosotros somos el ego, cuando yo creo que yo soy colombiano, cuando yo creo que es que yo soy Juan Diego. Eso es el ego. Incluso mi nombre, Diego, di ego, muerte al ego. Es un nombre muy... Entonces, el ego representa el yo limitado. Es condicionado por la cultura, por la educación, por la experiencia personal. Si yo hubiera crecido en la China, mi lenguaje hubiera sido muy diferente. Mis creencias hubieran sido muy diferentes. Mi ego hubiera sido diferente. Pero eso igual sigue siendo ego. Es una falsa identificación. Entonces, el ego se molda con las cosas externas, dependiendo de las experiencias internas, de las interacciones que yo tengo con el mundo externo, de lo que yo aprendí cuando estaba jugando con mis amiguitos en el colegio, cuando yo estaba, yo qué sé, en una reunión y yo escuché algo, es que nosotros somos así, ciertas creencias, fuimos programando ese ego, fuimos programándolo, y el ego nos condiciona básicamente a esa identificación, a eso que creamos. Entonces empezamos a tener pensamientos, creencias a partir del ego, a partir de esa personalidad. El ego es esa falsa personalidad.
Entonces, para que entiendan muy bien, todo lo que no es el ser es el ego. Básicamente todo aquello que no provenga del ser, del amor, del corazón, de la unidad, es el ego. Entonces, mi cuerpo físico no es eterno. El ser es eterno. El ego no es eterno. El ego va a llegar a un punto en donde va a morir, en donde va a trascender. El ego tiene fin. Esa falsa identificación tiene un fin. El ser no. El ser es eterno y es inmutable. Es nuestra esencia más divina. Entonces, el ego, el miedo básicamente proviene del ego. Cualquier miedo proviene del ego. Y básicamente esto proviene del miedo a la muerte. Cualquier miedo proviene del miedo a la muerte. Porque el ego sabe que tiene un fin. Entonces le da miedo. Le da miedo a la muerte porque sabe que va a llegar su fin. Este cuerpo proviene y es parte del ego. Y miren que no es malo. Es necesario para que vivamos esta experiencia humana. Es que el ego, ¿por qué se preguntan ustedes? Que yo creo que más de uno lo está haciendo. Entonces, ¿por qué tenemos ego? Si el ser es tan bonito, si el ser es todo amor, paz, alegría, felicidad, el ser es nuestra conciencia misma, porque entonces tenemos el ego. Y es que el ego es necesario, porque el ego nos permite vivir esta vida terrenal. No se nos puede olvidar de que todos estamos en una constante evolución y todos queremos llegar a ser cada vez mejores seres humanos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero no quita el hecho de que por más que queramos mejorar, estamos todavía en un plano terrenal como seres humanos. Entonces, es necesario el ego para nosotros poder vivir en esta vida terrenal humana como seres humanos. Por eso Dios nos ha dado el ego, para que podamos vivir en esta vida terrenal. Hay que aprender a identificar muy bien el ego. ¿Para qué? Para que ustedes no vivan completamente en él, sino que solamente lo identifiquen, lo observen, mas no le den el poder. Porque cuando se vive completamente en el ego es cuando vemos una sociedad como la que tenemos hoy en día, una sociedad que le gusta la guerra, que le gusta la violencia, que le gusta atacar, que le gusta la competencia, porque es que en esto se ha basado la sociedad, en el ego, más no en el ser. Nos encanta separar y dividir. Es que tú eres aparte de cómo soy yo. Pero si nos ponemos a ver, el ser de todos es exactamente lo mismo, todos estamos hechos de lo mismo, ¿verdad? Todos tenemos la misma carne y hueso, tenemos la misma sangre, tenemos la misma conciencia, es decir, todos tenemos el mismo alma. Entonces, por eso es necesario tener el ego, pero es muy diferente nuestra vida, nuestra realidad, cuando ya la aprendemos a reconocer. ¿Yo en dónde quiero vivir más? ¿En el ser o en el ego? Todos los días de sus vidas? Es una pregunta que uno se puede hacer todos los días al iniciar. Hoy yo cómo quiero vivir mi día, ¿en base a mi ser o en base a mi ego? Hoy en día la sociedad es dominada por el ego. Vivimos en una egomanía impresionante, donde el materialismo está cada vez más absorbiéndonos, pero es importante regresar al ser, porque ahí, solo ahí, créanme, vamos a vivir desde el amor y desde la plenitud, viviendo desde el ser. Es necesario vivir esta vida. Este mundo material es oscuro, el ego es oscuridad, el ser es luz. Es esa Entonces, es necesario vivir esta oscuridad, es necesario el ego, porque gracias al ego, a la oscuridad, a esta experiencia que estamos viviendo, vamos a conocer mucho más la luz. Nosotros vamos a conocer mucho más la luz cuando nos alejamos de la luz y la observamos desde afuera. Si tú eres parte de una llama, de una vela, del fueguito de una vela, ¿tú cómo sabes que eres la llama si no te estás viendo a sí mismo? Te tienes que alejar para ver la llama de esa vela desde afuera. Y así vas a saber, ah, eso es una llama, eso es una vela. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos allá con el Padre, en ese lugar de tanto amor, de tanta plenitud, en ese cielo, en esa unidad completa, vibrando en puro amor, en pura plenitud, ¿cómo vamos a saber que nosotros somos esa luz si no nos estamos observando? Tenemos que alejarnos, venir aquí, a este mundo de oscuridad, a este mundo material. Ahí tenemos un ego, una falsa identificación para poder observar el ser y para poder observar lo que somos, esa luz. Entonces es necesaria esta experiencia, es necesario el ego.
El ego nos educa, nos ayuda a conocer qué es el ser. Es necesaria la tristeza para poder saber qué es la felicidad. Es necesario el miedo para poder saber qué es el amor. Es necesario el ego para poder conocer y experimentar qué es el ser. Entonces vamos a ver unas diferencias entre el ser y el ego. Em, Bueno, ya obviamente ya han visto varias diferencias con esta explicación nomás de qué es el ser y el ego, pero para que se entienda aún más desde cuál es su naturaleza de cada uno. El ser es inmutable, como dijo Juan, el ser nunca muere. Cuando una persona fallece, no fallece la persona, fallece solamente esta carne, lo que nos dieron este coche, este carro para transportarnos en esta vida material y humana. Pero esto no soy yo completamente, es una partecita mía, una extensión mía. Pero el ser no muere, o sea, Juana nunca va a morir, ni ninguno de ustedes va a morir jamás. ¿Por qué? Porque somos eternos. ¿Y por qué somos eternos? Porque venimos del eterno. Él nunca muere, él va a ser eterno siempre. Nosotros vamos a ser igual de eternos. somos creados a imagen y semejanza de Exacto. Dios, A esto somos se eternos. refiere cuando Jesús decía, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es porque somos una parte de Él. Entonces, ¿qué es inmutable? Que nunca vamos a morir, que somos eternos sin forma, porque el alma no se le puede poner una forma. El alma no es una figurita del cuerpo humano. El alma, ¿qué es el alma? Es luz. ¿Cómo ustedes ven la luz? No tiene una forma específica. Es imposible darle una forma a Dios. Es imposible darle una forma a el alma, a la luz. El ego es el que crea las formas. Exacto. Ahora, bueno, si quieres ahora continuar tú Hay algo con, muy con importante esta y es parte. que esto de lo que estamos hablando hoy en día está comprobado científicamente. Sí, ¿no? Desde la metafísica, desde la física cuántica, la mecánica cuántica, se ha comprobado que cuando nosotros morimos hay una partícula, algo en nosotros, es el ser, que continúa, que no desaparece. La energía no se crea ni se destruye, se transforma, decía Albert Einstein. Entonces, realmente nosotros somos luz, somos energía, somos amor. El ser es esa luz, esa energía, ese amor. Es muy difícil de describir, porque si para ustedes eh, yo hablo de luz, de energía, de amor, dependiendo de la creencia que ustedes tengan frente a estos conceptos, ustedes le van a dar una interpretación a estos conceptos. Entonces, por eso es muy difícil de describir, pero son temas que la idea es experimentarlo. Ahorita les vamos a decir cómo lo experimentamos para que cada uno se vaya acercando más al ser, porque esto se siente. Entonces, esto está comprobado, eh, que, que el ser, la vida, continúa después de la muerte. Realmente, antes los científicos y vivíamos creyendo que cuando una persona fallecía, hasta ahí llegó la vida, pero no. Ya entendemos que la vida continúa después de la muerte y que gracias al ser podemos experimentar esta vida material y esto que vivimos acá. El ser es esa fuerza invisible que le da motivo y que hace que lo visible, esto material, pueda existir. Sin el ser, nada de esto puede existir. Entonces, el ego, la naturaleza del ego, es que cambia, depende de las circunstancias externas. Básicamente, el ego existe también gracias al ser. Sin el ser, el ego no puede existir. El ser es la fuente y es la causa de todo. Pero el ego es como cuando nosotros cogemos el ser y le damos una forma. Es como ese estuche. Cambia, cambia dependiendo de las concepciones externas. También el ego, en relación con el mundo, separa. Hay una distinción entre tú, yo, ustedes, nosotros, yo, Juana. Hay separación. Es una ilusión que viene del ego. Realmente es una ilusión la separación, no hay separación. Hay una verdad muy, muy gigante y es la verdad de la unidad. La unidad es el ser. Entonces, ¿cuál es la relación del ser con el mundo? Es la unidad. El ser nunca busca separar, nunca busca la división, la competencia. El ser ve al otro como si fueras tú. Entonces aquí es donde nos enseña algo muy importante a aplicar a todos, que es un ejercicio que yo le intento aplicar la mayor parte de mi tiempo. Obviamente, como humana, hay veces en donde estoy vibrando en mi ego,
pero cuando estoy en mi ser intento practicarlo lo más que pueda y es, independientemente de yo, las veces que salga a la calle, voy caminando, voy en un centro comercial, voy donde sea, intento ver a todos los seres humanos que están alrededor mío, a todos los seres vivos, de hecho, como si fueran yo. Entonces yo veo a una persona que está sufriendo, que le está doliendo algo, que está mal y yo quiero ir a ayudarla porque me nace completamente desde mi interior, porque mi ser me está diciendo, es que tú eres él y él eres tú. Y es ama al prójimo como te amas a ti mismo. Y es amar a los seres humanos como te amas a ti. Esto es una conciencia mucho más elevada. Créanme que al inicio puede que no sea tan sencillo de comprender, pero cuando yo la empecé a hacer, empezó a cambiar mucho en mi vida. ¿Por qué? Porque dejé de juzgar tanto fuera, de culpar, de señalar, de ver al otro, es que tú, es que tú, es que tú, no, sino que yo lo veo como también un yo. Entonces yo veo a alguien que está haciendo, está gritando. Entonces trato de observarlo y decir, él está gritando, no me está gritando, él también soy yo. Entonces observo a los demás como mis hermanos y yo no quiero, no me gustaría ver a mis hermanos sufriendo, ver a mis hermanos en dolor, ver a mis hermanos en tristeza. Por eso me dedico a lo que me dedico, a servir, a ayudar. ¿Por qué? Porque me nace completamente desde el ser. El ser quiere la unidad con el todo. No es de que yo estoy bien, a mí no me importa tú cómo estés. Si estás pasándola mal, ay, qué mal por ti, lo siento mucho. Ese es el ego. El ego es el que cree que él es el que está sufriendo, yo no. El ser es el que dice, oye, ven, si yo puedo y está en mis manos, ven, yo te ayudo. Ese es el ser. Realmente, cuando una persona está muy evolucionada a nivel espiritual, o sea, conectada con el ser, va a conectarse naturalmente con Dios. El ser proviene de la divinidad. Eso es lo que es creado a imagen y semejanza de Dios, es el ser, no el ego. Entonces, cuando una persona está muy conectada con el ser, va a tener esa compasión y va a ver a los otros como a sí mismo, como Jesús. Básicamente, Jesús, ¿qué hacía? Es observar ese gran maestro lo que nos enseñó y muchos otros, hay muchos más maestros que ya estaban conectados con el ser profundamente y vivían desde el ser. Hay otra que es la conciencia. El ser es consciente del presente, del momento, es del aquí y el ahora, sin juicio. Entonces aquí entra un tema muy importante para entender y es que la mente es el ego. Ahí yo ya entiendo muchas cosas. Literalmente la mente, que es lo mismo a la energía masculina está aquí, o en términos físicos, electro, electromagnetismo. Estamos compuestos de electromagnetismo, energía positiva y negativa. Energía electrónica está aquí, aquí hay neuronas, hay energía eléctrica positiva, que sería la mente, es el ego, eso es el ego. El ser es todo lo contrario, es energía magnética, el corazón, aquí hay magnetismo, lo que atrae, eso es el ser, energía femenina. Entonces, por eso un hombre que tiene más energía masculina que femenina tiene más ego, porque de por sí ya hay más de energía, hay más de ese campo mental, tiene más de esa energía. La mujer es todo lo contrario, está más conectada con el ser, con el sentir. Las mujeres son más espirituales por naturaleza, porque están más conectadas con el ser. Esto no significa que seamos superiores al masculino, obviamente. Porque la mujer, de cierta forma, nos guía a nosotros los hombres, que tenemos un poco menos de energía femenina, pero también tenemos energía femenina, nos guía en ese mundo del ser para conectar con planos superiores. Nos guía para que nosotros conectemos con nuestra energía femenina. Nosotros, porque tenemos más energía masculina, guiamos a la mujer en este mundo con esos asuntos de la energía material, del ego, Aunque para bueno, este mundo. ya ahorita abordamos un poquito más a Sí. profundidad lo del masculino y femenino que tiene totalmente que ver con el ser y el ego. Entonces, el ego es la mente. Por eso cuando estamos en el pasado, en el futuro, ¿dónde estamos? Realmente el pasado y el futuro están en nuestra mente, no está en ningún otro lugar. Exceso de pasado, depresión. Exceso de futuro, ansiedad. Cuando estamos preocupados, ansiedad.
Cuando estamos ahí en el pasado pensando en esos estímulos mentales, muy en el plano mental, estamos muy en el ego. Esto es el ego. Cuando silenciamos la mente, le bajamos el volumen a esta y logramos conectar con nuestro ser esencia, con el presente, estamos conectados con el ser. Por eso un niño, un animal, un bebé está muy conectado con el ser, con la luz, porque no está pensando, no está aquí en la energía masculina, en el ego, pensando en el pasado, en el futuro, está disfrutando plenamente del presente. ¿Esto qué nos lleva? Cuando vivimos en el presente y no en el pasado, en el futuro, nos lleva a tener ciertas emociones. Si estamos en el presente, sí o sí vamos a experimentar paz, mucha paz, porque nuestra mente no va a estar ocupada en otro espacio en donde no deba estar. No vamos a tener ansiedad, ni depresión, ni tristezas, ni nada, porque estamos aquí, en nuestro aquí y ahora estamos perfectos. Vamos a experimentar amor, vamos a experimentar alegría. Cuando estamos vibrando en el ser, cuando estamos en nuestra mente, pasado, futuro, cuando estamos dividiendo, cuando estamos comparándonos, cuando estamos compitiendo contra el otro, ahí es cuando vamos a estar vibrando en inseguridad, en miedo, en apegos, en enfermedades mentales, porque es que el ego no nos va a permitir vivir en total armonía, en total amor. Lo único que nos permite vivir en paz es estar en el ser. Esta es la única forma de que nosotros vamos a poder tener una vida mucho más plena. Obviamente, todo esto se entrena. Ya vamos a pasar cómo podemos hacer para vivir más entre el ser. Hay algo muy, muy importante y poderoso y es que hay una parte de nosotros que es el ego, que no quiere que nosotros vayamos al ser, porque cuando nosotros estamos en el ser, el ego pierde poder. El ego quiere que nosotros sigamos en el miedo, que sigamos en la inseguridad, que sigamos en el deseo, teniendo deseos, apegos, para que él pueda sobrevivir. El Es ego que el no quiere ego morir. aferrarse a algo, entonces el ego va a estar así aferrado de que no me vayas a soltar, no me vayas a dejar porque yo puedo morir. En cambio, el ser está tan tranquilo porque el ser sabe que es eterno, él nunca va a morir. Y ahí viene la impaciencia. Como el ser sabe que es eterno, la paciencia viene del ser, porque él sabe que Y por eso dicen que, ¿cómo es que es? La paciencia es la virtud de los sabios. la virtud del ser. En cambio, la impaciencia viene del ego, porque él sabe que tiene su final. Entonces necesita ya porque él sabe que va a morir. Entonces, hay una parte de nosotros que no quiere sanar. Hay una parte de nosotros que no te quiere bien. Y hay que identificar esa parte para no darle poder al ego, para no darle poder a ese saboteador. Porque realmente, si vamos a ver un enemigo, entre comillas, es nuestro ego que nos quiere alejar del ser, de ese amor, de esa plenitud, de la abundancia. El ser ya es abundante por naturaleza. Nosotros ya somos seres abundantes, solo que nos desconectamos de esa abundancia, vamos hacia el ego, creemos en esa escasez, en esa inseguridad, en ese miedo. Eso es lo que vamos a manifestar porque la mente tiene un poder impresionante y lo que crees vas a crear y creamos escasez, creamos miedo, creamos inseguridad, pero ahí es el ego el que domina. Entonces, cuando yo empiezo a hacer más actividades desde el ser, a conectar más con el ser, empiezo a alimentar más al ser, el ser va a empezar a tomar más poder, va a empezar a expandirse. Y el ego no es que muera, porque eso cuando dicen, no, es que tienes que matar el ego, es que el ego es mentira. Si matáramos el ego, literalmente trascenderíamos y volveríamos directamente a la fuente. O sea, Pues matar al ego es morir físicamente. morir, exacto. Entonces, el ego es necesario y siempre que tengamos esta experiencia humana va a estar el ego. Pero cuando el ego domina y tiene todo ese poder es cuando está el problema, porque vamos a experimentar la vida y las realidades del ego. Pero cuando le damos el poder al ser, alimentamos al ser, vamos a ir a experimentar una realidad más bonita y el ego va a perder poder. Ahí el ser va a tomar más poder. El ego no desaparece ni muere, pero es como si se hiciera más pequeñito. Vean este ejemplo tan chévere de esta imagen que encontré que me encanta que define completamente cuando vivimos en el ser y cuando vivimos en el ego. Cada uno todos los días de su vida tiene la oportunidad de elegir sobre cuál quiere vivir. Cuando quieren vivir en base al ser, es vivir en base a su esencia o es vivir en base a su falso yo.
Cuando quieren vivir en base al ser, se responsabilizan 100% de su propia vida. Nadie tiene la culpa de nada, ni tampoco somos víctimas de nada. Nos responsabilizamos de nuestros propios pensamientos, palabras y actos. Cuando vibramos en el ego, nos ponemos modos víctimas o modos de culpa. Es que yo, es que porque, o es que a mí me pasa siempre, y es que no sé qué, y nos ponemos muy víctimas. Cuando queremos vivir en base a nuestro ser, nos permitimos ser más vulnerables y ser vulnerables no es malo. Nos han engañado diciéndonos, es que tú tienes que mostrarte fuerte ante el mundo y que tú eres, mejor dicho, una roca. Y es que somos seres humanos, también sentimos, somos sensibles. El ego es el que no le gusta mostrar la debilidad porque el ego dice, no, es que ser débil es malo. Y, y no es debilidad, es vulnerabilidad del ser humano. El ego es egoísta. Al ser le gusta compartir. El ego es el que se hace el duro, pero el ser es el que es verdaderamente fuerte. Y ser fuerte no significa de que yo soy una roca. Ser fuerte es caerme, llorar y volver a levantarme y salir adelante. Eso es ser fuerte. El ego le gusta el orgullo, no le gusta reconocer. Al ser reconoce y el ser busca el crecimiento. El ego permanece en queja, mientras que el ser, por más cosas que le estén pasando, busca agradecer sin importar lo que esté sucediendo. El ego vive en el pasado o en el futuro, mientras que el ser vive en el aquí y en el ahora. El ego le gusta la intolerancia. El ser tiene tanta paciencia, tanta comprensión que tolera a todo el mundo en todo momento. Esto es toda una maestría que se trabaja día a día. El ser le gusta la alegría, la unidad, el amor. Al ego le gusta el separar, el culpar y el miedo. Ya con esto creo que pueden entender ya mucho más cuándo estamos viviendo en el ego y cuándo vivimos en el ser. Básicamente, el ego son estados alterados del ser, o sea, estados alterados de la conciencia. La conciencia es igual al ser, es lo que somos. Cuando entramos a estados alterados, o sea, alterar esa energía natural, nuestra esencia, entramos al ego. El doctor David Hawkins señaló un mapa de las emociones en donde nos da un nivel de medida según la emoción en la que nosotros estemos vibrando. Este término de la energía, cuando hablamos de la energía hoy en día, es un término muy ambiguo que muchos no logran comprender. Básicamente, ¿qué tal si comprendemos que nuestras emociones y nuestros pensamientos son un tipo de energía? Las emociones y los pensamientos, eso es lo que yo, cuando yo hablo de energía, me refiero es a eso, a ese tipo de energía. Entonces, dependiendo de nuestra emoción, de nuestros pensamientos, vamos a tomar un tipo de energía. Cuando estamos en nuestra esencia, en la energía tal cual como es, sin capas, estamos en el ser, en la conciencia. Cuando alteramos esa conciencia de ese ser, entramos a estados alterados de la conciencia, como cuáles. Aquí podemos ver en esa columna que dice emoción, podemos ver humillación o vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, temor. Esos son estados que provienen del ego, desde la fuerza, provienen de la contracción, provienen del ego. Esto va a generar, pues nosotros creamos la vida que tenemos según la vibración que estemos teniendo, o sea, según el tipo de energía que estemos experimentando, según el tipo de emociones y pensamientos que tengamos. Entonces, si estamos vibrando en el ego, vamos a experimentar situaciones y nuestra vida, atraer personas que vibren desde esa energía, desde esas emociones. Pero si vamos a vibrar desde el ser, desde el amor, desde la alegría, desde la paz, desde la neutralidad, aceptación, vamos a generar esa vibración, ese tipo de energía del universo para manifestar y vivir esas experiencias en nuestra vida. Este es un tema mental, todo es mental, es una ley universal. Y nuestra mentalidad es la que crea nuestra realidad. Entre más vibremos en una sintonía, en una emoción, entre más tengamos un pensamiento, más fuerza le vamos a dar a eso. Entonces, esto es para entender que cuando estamos muy en la mente, muy desconectados del momento presente, vamos a vibrar en estas emociones, en el ego. Un niño de por sí, un bebé, ya vibra en alegría, en paz, en amor, porque esas son cualidades del ser, del amor, de lo que somos. El ser es amor, es lo mismo. Cuando hablamos del amor, hablamos del ser. Entonces, cuando vivimos en la presencia, vivimos en eso, en amor. Cuando estamos muy en la mente, vivimos en el ego. He ahí la importancia de meditar, de respirar, porque esto va a hacer que vayamos al ser
y desde ahí a controlar y a tener más capacidad mental para así manifestar esa vida y crear esa vida que queremos vivir desde el ser, no desde el ego. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos inseguridades, cuando tenemos duda, estamos creando la vida desde el ego y vamos a experimentar sufrimiento. El ego no quiere morir, el ego quiere que sigamos ahí, teniendo duda, teniendo miedo, pero no hay que darle poder al ego. Todo lo contrario, cuando tenemos amor, seguridad, certeza y vibramos en esa sintonía, vamos a crear nuestra vida desde el ser, desde el ego, desde la abundancia. La escasez y la necesidad provienen del ego. ¿Cómo es esa interacción entre el ser y el ego? El ego es como una máscara que oculta y que cubre nuestro verdadero ser. Es el que nos aleja como un poquito de nuestra verdadera esencia. Entonces, el ser y el ego a veces parecieran tener como un conflicto interno acá entre nosotros. Entonces, el ego busca esa validación externa, se identifica con los logros materiales, mientras que el ser está completamente en paz. El ser solo busca ser, literalmente, como dice la palabra, sin esperar a que si cumpliste un sueño, una meta, si lograste X cosas, si hiciste tal cosa, si ganaste tal premio, al ser no le interesa nada de eso, el ser solamente busca paz. El ego es el que busca identificarse con todo lo que haga externamente. El ser no necesita nada, el ser ya es completo en Es sí que el mismo. ser ya es feliz. Cuando me dicen es que quiero buscar paz, es que la paz no se busca, es que tú ya eres paz, simplemente debes volver ahí a conectar con el ser y vas a encontrar la paz. Lo mismo felicidad, alegría, es que quiero felicidad, alegría, amor, ya somos, Es es que volver a conectar con lo que ya somos. eres. Entonces, es que yo quiero ser feliz, pero soy feliz si tengo tal cosa. Es que el ser no busca tener nada, el ser solo busca ser. El ego es el que busca tener cosas. El despertar del ser. Cuando una persona se va volviendo más consciente de sí misma, de sus pensamientos, de sus emociones, ya puede empezar a identificar mucho más fácil cuando está vibrando completamente en el ego, para darle más paso al ser. Es necesario que empecemos cada vez más a identificarnos a nosotros mismos cuando actuamos en base a nuestro ego y cuando actuamos en base a nuestro ser. Esto es lo que llaman en la sociedad el despertar de conciencia, lo que está hoy muy de moda, o el despertar del ser, ese despertar espiritual, básicamente ser consciente de lo que somos, de nuestro ser, de nuestra naturaleza. La sociedad nos educa desde la escuela, desde el ego. Tienes que estudiar para que seas alguien. Tienes que hacer esto para poder que seas alguien. El ego necesita hacer algo para poder ser, necesita conseguir afuera para poder ser, pero el ser ya es, el ser no necesita hacer nada, ni estudiar, ni nada, el ser ya es, ya somos seres demasiado poderosos, abundantes, amorosos, felices. Importante. Es recordar nuestra esencia, nuestra naturaleza, y ahí vamos a estar llenos y plenos. Cuando crecemos, un niño ya está conectado con el ser, ya es feliz, ya es abundante, pero tenemos muchas, nos educan, tenemos estas creencias, el ego toma forma, crecemos, el mental se activa y creemos que tenemos que hacer algo para ser, que tenemos que construir algo para ser felices. Nos alejamos del ser. Realmente el proceso espiritual y el proceso de evolución de conciencia es un proceso de recordar, de reconocer quiénes somos, de quitar capas del ego, de quitar todas esas creencias, todas esas formas que hemos puesto encima del ser. Son como nubes que ponemos alrededor del ser que nos impide ver el ser, nuestra naturaleza. Ahora, ¿cómo podemos conectarnos mucho más con nuestro ser y dejar dormidito más la mayor parte del tiempo a nuestro ego? Ya sabemos que el ego no se va a eliminar de nuestra vida. Se duerme, el ego queda como más apagadito, como que casi no tiene fuerza, hay que dejarlo más así. ¿Cómo hacemos esto? Una parte importante y fundamental, que es lo que Juan y yo, en todas las veces que les vamos a hablar, en todos los talleres, en todas las masterclass, en todos los retiros, en todo lo que sea que hagamos, siempre les vamos a repetir lo mismo. La única clave para vibrar completamente en paz, felicidad, armonía, es decir, en el ser, es meditando, es conectando. No hay ningún truco, ni no hay ninguna herramienta más. No hay porque no la hemos experimentado ni la conocemos tampoco. Porque la única forma que hemos descubierto nosotros y miles de maestros y miles de personas que viven realmente una vida feliz es conectando con su propio ser. ¿Cómo se conecta con el ser? Meditando. Meditando y meditar ya saben que no es
Oh, no, meditar es estar en el momento presente. Meditar es disfrutar lo que tengo ahora. Meditar es agradecer. Meditar es ser consciente de los privilegios, de todas las bendiciones que Dios me da todos los días. Meditar es reflexionar. Meditar es escribir. Meditar es soltar. Meditar es hablar con amor. Meditar es estar presente. Hagan lo que sea que les haga completamente feliz, Mermar. pero meditar es estar aquí en el corazón, más no aquí en la mente. Mermar esa entropía mental, mantenemos en una egomanía y en vamos a 1000 por hora. Estamos aquí en la masterclass pensando en qué tengo que hacer ahorita. Estamos comiendo pensando en el trabajo, en esto, aquello. Llegamos al trabajo pensando en qué voy a cenar ahorita cuando llegue a la casa. Estamos en la mente, en todo lado menos en el presente. El presente nos conecta con el ser. Ahí conocemos y experimentamos el ser. Por eso la meditación para mí se volvió el epicentro de la vida Para nosotros. porque me conecta con mi ser y desde ahí yo puedo experimentar cualquier cosa de la realidad, más bonito, más pleno. Es lo único que necesito. Créanme que no hay nada externo en este mundo material que nos llene. Ni la casa, ni el viaje, ni la familia, ni esa pareja, ni esa relación. Ustedes pueden conseguir todos estos logros materiales externos, pero no se van a sentir llenos. La única forma que se van a sentir completamente llenos en plenitud es conectando con el ser, volviendo a conectar. Y la meditación me permite eso, conectar nuevamente con el ser, con lo que yo soy. Ahí se van a conocer mucho más en la meditación. Ahí es donde se experimenta. Lo que les decía ahorita, Ujú. de describir estos temas son muy, muy complejos, pero entenderlos es lo ideal. El ser se experimenta, describirlo es complejo. ¿Cómo se experimenta? Por medio de la meditación. Respiren, mediten, agradezcan, reflexionen, disfruten su día a día, disfruten su presente, lo que tienen, disfrútenlo, porque cuando ahí sí ya no lo tenemos es cuando nos arrepentimos por no agradecer. Entonces, vamos llegando ya a una conclusión de nuestro ser y nuestro ego. Al final vamos a hacer un ejercicio muy bueno, muy práctico, para que cada uno comprenda cuándo vibramos en el ser y cuándo vibramos en el ego. Entonces, una de las conclusiones es que el objetivo no es eliminar al ego. Ya comprendemos que el ego no se elimina. Es tenerlo un poquito más silenciado, un poquito más dormido y darle mayor volumen a nuestro ser. Es integrar ambas partes, pero dejar el ser que vibre mucho más en nuestro día a día. El ego no es un obstáculo ni es el enemigo. El ego es parte de nosotros necesaria para vivir esta vida terrenal. Debemos es saber dominar el ego. ¿El ego es una herramienta útil para vivir esta vida terrenal? Sí, cuando sabemos manejarlas de la forma más consciente posible. ¿Por qué? Porque sin el ego nosotros no podríamos tener metas ni sueños, porque es que al ser no le importa nada de eso. Al ser solamente quiere ser y es ser feliz y ya. Pero el ego nos permite construir, que es todo lo que el ser humano busca, construir una mejor vida, construir sueños, metas, logros. Por eso es importante el ego. Entonces, si ya tenemos en cuenta de que el ser y el ego, los dos son completamente importantes, cuando vamos a reconocer que nuestra verdadera esencia, eso sí es lo que somos un alma eterna, vamos a poder vivir una vida más auténtica, más plena y por favor busquen el desapego de todo lo material, porque créanme que eso tiene muerte, eso tiene un final. Lo que no tiene final es la paz que ustedes sientan acá, es la alegría en sus corazones, eso sí no tiene un fin. Y si hay algo en ustedes que no los permite ir a ese desapego, al ser, es el ego, para que lo identifiquen, que es que hay algo de nosotros que no quiere. No, es que definitivamente no puedo esto, no puedo vivir sin esto. ¿Cómo que no puedes? Es que tu ser no necesita nada ni nadie tampoco. No necesitamos a nada ni nadie. Ya somos tan completos, somos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es demasiado completo. Nosotros también, el ser. El ego es el que no es completo, que necesita. Entonces, aquí ya pueden entender un poco qué es el ser y qué es el ego. En la práctica, en la meditación, van a empezar a entenderlo un poco más Vamos a a hacer un medida ejercicio. a medida que practiquen para saber identificar el ego. Cuando yo aprendí a identificar el ego, eso me No, de verdad sirvió que uno se tanto ahorra tanto. porque el ego sigue saliendo. A Sí. veces la oscuridad y ese ego sale, el no puedo, ese miedo, pero yo ya entendí, yo hasta es el ego. De una empiezo a meditar y vuelvo al ser para no darle poder al ego. Y ahí yo controlo mi vida mucho más fácil, mi realidad, lo que voy a experimentar en este mundo, porque estoy viviendo ya desde el ser, desde la seguridad, desde el amor, desde la luz.
Entonces vean este ejercicio que vamos a hacer, muy breve, pero muy práctico, para que ustedes reconozcan cuándo están vibrando en el ser. Eh, ¿Cuándo no? Miren, cuando ustedes se pregunten, ¿quién soy? Cuando no son ni sus pensamientos, ni sus emociones, ni su historia, ni nada, ¿quién son ustedes entonces? Si yo le digo, Juan, mi amor, si tú no eres Juan Diego, no eres colombiano, no tienes tres hermanos, no tienes padre, no tienes nada de esa identificación personal con la que creciste, ni tu historia personal, no eres tu pensamiento ni lo que sientas, entonces, ¿qué eres tú? Soy. Soy. No lo puedo escribir porque si escribo lo que yo soy, le estaría dando una limitación. Y el describirlo sería encasillar el ser en algo. Y el ser no se puede, lo que yo soy, no se puede encasillar en algo. Es ilimitado. Solo se puede experimentar. Soy. Simplemente el ser simplemente es. ¿Y cómo te sientes de soy? Ah, ok, se sientes acá, más no acá. Ujú. Por eso no lo puedo definir, porque si le doy una descripción, le estoy dando una descripción del mental. Es desde acá la meditación los va a llevar a que lo conozcan mucho más. No somos nuestros pensamientos, somos el ser que está detrás, el que piensa, más no los pensamientos. No somos las emociones, somos el ser que está detrás sintiendo las emociones. No somos los deseos, somos el ser que está detrás sintiendo los deseos. Somos el observador, ese es el ser. Y para conectar con él hay que silenciar esta y sentirlo, sentirlo. Por eso, he aquí lo que Juan respondió, soy. Por eso es tan importante esta palabra, el yo soy. Tengan mucho cuidado cuando ustedes repiten, yo soy. Es que yo soy ansioso, es que yo soy mal geniado, es que yo soy estresante, es que yo soy perezoso, es que yo soy todo lo que uno se dice día a día. El yo soy es la palabra más importante para mí, aparte del amor. El yo soy tiene un poder que ustedes no se alcanzan a imaginar. Cuando yo quiero que tenga un día de éxito, yo lo que más practico es que yo me digo, yo soy éxito, yo soy amor, yo soy felicidad, yo soy alegría, yo soy abundancia plena. El yo soy tiene un poder que ustedes no se alcanzan a imaginar hasta que lo empiecen a practicar. ¿Por qué? Porque el yo soy es lo que son, no es más. El yo soy es el alma eterna, es lo que ustedes están definiéndose con lo que sí verdaderamente son. Les cuento una historia personal. Cuando yo tuve ese despertar de conciencia, fui consciente de mi ser, de lo que yo soy. Yo me indagaba mucho, pero yo quién soy, yo no soy colombiano, si yo hubiera crecido en la China, yo estuviera hablando chino, entonces yo tampoco, o sea, y sería así, yo soy, no, estos son, yo pensaba, estos son construcciones a nivel social, esto es mi ego, pero ¿qué soy yo? ¿Qué es el ser? Y yo indague, esa indagación me llevó a descubrirlo, a sentirlo, por medio de la meditación, y ahí yo tuve ese despertar de conciencia, comprendiéndome mucho más y conociéndome mucho más a mí mismo, mi ser, lo que es eterno en mí. La meditación nos prepara para la muerte del ego, para volver al ser, porque ahí cuando nosotros morimos, mueres el ego, no el ser. Y en la meditación yo voy a experimentar el ser. Yo ahí voy a saber qué viene después, qué viene después al meditar. Entonces, nosotros guiamos a las personas para que vivan desde el ser, para que silenciemos el ego y vayamos más al ser. Hay muchas herramientas, pero eso es una práctica diaria, porque el ego siempre va a estar ahí. Entonces, tenemos que estar centrados en el ser, sostenernos en el ser. Y si nos vamos hacia el ego, volvamos al presente, volvamos al ser. Yo sé que Esto es una práctica día a día. y yo sé que los conecta a ustedes y muchas personas han entendido estos temas desde otras perspectivas, o puede ser la primera vez para ustedes, pero cuando hablan del presente, cuando hablamos, todo nos lleva a lo mismo, al ser, solo que son diferentes conceptos que utilizamos: meditación, mindfulness, amor, presencia sostenida, el ser, pero es lo mismo. Experiment ¿Cómo lo experimento? Esos conceptos diferentes, haciéndole en la práctica. Y esto es súper importante.
Y todos los días hay que sostenerlo. Nosotros todos los días trabajamos en mantenernos en nuestro ser. A veces, bueno, aquí va un dato importante, hablando del ser y el ego. Y es que resulta que adivinen por qué las relaciones de pareja son las más difíciles de todas. Porque la relación de pareja te muestra tu ego. Literalmente tu pareja se convierte en tu espejo de tu ego. Y es como que mira tu ego. Esta es tu Esta oscuridad, es tu esto es lo que no oscuridad. eres. Esto es lo que tú tienes que trabajar para convertirte en un mejor ser humano. Por eso la pareja es tan retadora y por eso la relación de pareja es nuestro mayor maestro en nuestra vida. Créanme, no va a existir un mayor maestro que nuestra pareja, porque nos confronta de una forma que solamente los que tienen pareja saben cómo es, que es un confrontamiento que dicen, pucha, esto que me molesta tanto de esta persona es porque hay algo que me está mostrando que yo tengo que trabajar de mí mismo, porque me está tocando una herida a mí, porque lo que haga otra persona no debería por qué afectarme, porque no es mío, es de la otra persona. Pero si lo que hace ese otro me está afectando, es porque me está tocando una llaga que yo tengo. Es decir, que yo tengo que sanar algo. Por eso, la relación de pareja es tan difícil, no imposible, porque cuando los dos tenemos la intención de vivir en base a nuestro ser, vamos a tener una relación tan amorosa, tan expansiva, tan hermosa, pero no significa que no vayamos a tener discusiones, malos momentos, porque nos vamos a confrontar nuestro ego y porque van a haber veces en que no nos va a gustar, porque nos va a mostrar acá tan de frente ese espejo que nos va a molestar tanto que se nos va a hacer muy complicado. Pero si tenemos la total voluntad de querer vivir una relación en base al ser, créanme que va a ser una de las mejores experiencias que van a vivir en su vida y lo que ustedes van a lograr es una cosa expansiva porque es como si se unieran dos seres y crearan un universo entero. Algo así es. Por eso ese dato de ahí ya van a entender un poco más por qué las relaciones de pareja la mayor parte de las veces son tan retadoras, tan difíciles, es porque nos llevan a ser mejores seres humanos. Y de verdad, eso hay que verlo con agradecimiento porque es una de las personas que más nos van a llevar a nuestro mejor nivel. Sí, cuando el Si ego así lo sale, queremos. cuando el ego sale es una oportunidad realmente para observarlo, para abrazarlo y para ir más allá. Estos son ejercicios para que hagan, los felicito, porque si están aquí y se quedaron hasta este momento es porque tienen ese deseo de crecer, de estar más en el ser, de conocerse más a sí mismo, de evolucionar. Ejercicios de reflexión del ego. ¿En qué situaciones sienten que tu ego está tomando el control? Saquen un espacio, puede ser en este momento o después, para que realmente reflexionen sobre esta pregunta. Si quieren la pueden tomar pantallazo o la escriben en una libreta para que ahorita en un momentico necesitan solo 5 minutos, que su ego les diga, no tengo tiempo, ese es el ego. Sí tienen tiempo para hacer todo. Y 5 minuticos para responder estas preguntas les va a hacer muy bien porque van a aprender a conocerse mucho más cómo funciona su ego. Yo siempre, es fácil. Todo lo que no eres es el ego. Todo lo que no sea amor, lo que no sea plenitud es el ego. Ya. Fácil. Todo lo que no sea amor y plenitud viene del ego. El amor es la única verdad. Todo lo demás es ilusión. El ego es una ilusión. Ilusión no porque no sea, porque no esté, sí está. Pero ilusión me refiero con el concepto de ilusión a que es pasajero, no es eterno. Lo que es eterno es real. El ser es real. El ego es una ilusión. Todo lo que no sea amor es una ilusión. El amor es la única verdad y es lo único que es real. Entonces hagan este ejercicio. La primera pregunta, ¿en qué situaciones sientes que tu ego está tomando el control? Pregúntenselo, reflexionen. ¿En qué momento sienten que es el ego en el que estaba totalmente mandando sobre ustedes? ¿Cómo reaccionas cuando tu ego se ve amenazado? Uy, esto es una forma en la que hay veces como que nos dicen una crítica y sentimos inmediatamente la necesidad de defendernos, como si nos sintiéramos amenazados. Y una crítica puede ser constructiva, pero nos dicen, mi amor, es que yo creo que de pronto tú podrías mejorar esto. Y de una vez ponemos un escudo defensor a que nos sentimos amenazados, como que nos tocaron algo muy privado que no debieron habernos tocado. Esa es la parte cuando el ego se siente amenazado. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cuáles son esos roles o esas identidades que crees que definen quién eres? Lo más fácil ahí es cuando uno le preguntan, quién eres? Y uno responde.
Yo soy administradora de empresas de la Universidad de Rosario, yo soy una chef en progreso, yo soy una mentora y coach holística, eso es mi ego, porque eso no soy yo, eso en algún punto va a terminar. Entonces, identifiquen ustedes qué dicen, qué roles tienen, qué identidades tienen sobre quiénes creen que son ustedes. Hay algo muy importante y es, creamos nosotros un entrenamiento para llevarlos a vivir más desde el ser, porque eso es una práctica que se hace día al día. Este entrenamiento es, les vamos a compartir herramientas que nos han servido a nosotros y a muchas personas para vivir desde el ser, para vivir en presencia y así controlar nuestra vida y nuestra realidad. Todo es mental. Realmente nosotros, todo lo que vivimos nosotros es desde la parte mental. Entonces, los pensamientos que tenemos controlan nuestra vida. Cuando esos pensamientos vienen desde el ego, realmente vamos a manifestar nuestra realidad desde el ego. Pero cuando vibramos en el ser y nos sostenemos en el ser, vamos a manifestar nuestra realidad desde el ser. Esto es un taller que creamos, es un taller virtual en vivo, el 18 y el 19 de enero, son dos fechas. Es un taller donde les vamos a enseñar primero, a vivir desde el ser, a sostenernos en el ser, y segundo, a cambiar esos pensamientos y esa mentalidad para programar nuestra mente y nuestras células desde el ser, desde el amor, desde la abundancia, y así manifestar esos sueños que tenemos en el 2025. Entonces, este taller les vamos a compartir todas las herramientas que nosotros tenemos. ¿Por qué quisimos realizar este taller tan hermoso? Que la verdad es algo que nos hace inmensamente felices compartir con ustedes. Y es porque nosotros quisimos crear algo que realmente nos ha funcionado y que ha tenido resultado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque justamente lo que estábamos hablando acá del ser y el ego, en nuestra parte del ego, donde yo les decía que es necesario el ego, porque el ego nos permite construir nuestra vida terrenal y humana, porque somos seres humanos, como seres humanos vamos a querer tener una experiencia muy bonita de metas, sueños, logros. Todos los seres humanos vamos a querer eso. Y nosotros hace unos años, un par de años, empezamos a vivir una vida tan bonita, empezamos a manifestar todo lo que queríamos. Casi que un 90% podemos decir de todo lo que hemos manifestado se nos ha cumplido hasta el momento. Lo que Y ponemos acá y sentimos acá, a lo lo que le creamos. apuntamos como una flecha, se nos da. Y por eso quisimos crear este taller, creando la vida de tus sueños, porque queremos enseñarles todo lo que nos ha funcionado, pero ¿desde dónde? Desde la raíz, desde nuestra mentalidad. ¿Por qué desde ahí, desde la mentalidad? Porque como les dijimos, no es posible crear una vida que uno sueñe si tus creencias todavía son limitantes, si todavía tienes malos hábitos, si todavía no tienes, no tienes grandes patrones, pero positivos, que te lleven a ti a crear una vida realmente que tú sueñas. Entonces aquí nosotros los vamos a guiar para vibrar en abundancia, para vibrar desde el ser, para ser y así poder manifestar. Si nosotros todo el tiempo estamos manifestando, si vibramos en el ego, en miedo, en escasez, en necesidad, eso vamos a manifestar. Si vibramos en el ser, eso vamos a manifestar. Entonces, les vamos a enviar esto al grupo para que lo observen. Ustedes, los que están en el grupo de la comunidad, tienen un descuento muy especial que solo vamos a hacer con ustedes, del 25%. Entonces, ¿qué lograrán? Van a descubrir el verdadero significado de la manifestación y lo van a experimentar. Van a descubrir las 6 áreas de la vida, a reflexionar sobre esas 6 áreas de la vida y así a tener claridad sobre esas 6 áreas para dónde vamos en este 2025. Les vamos a enseñar todo lo que nos ha funcionado. Vamos a liberar esas creencias y esos bloqueos internos, esas creencias limitantes que nos impiden manifestar esto que queremos. Les vamos, mejor dicho, a guiar para que desarrollen una mentalidad ganadora, segura, firme,
en el día a día, en el proceso. En estos 2 días van a ser de mucha transformación. Vamos a realizar un mapa de los sueños. No simplemente es un collage, poner imagencitas y tener un mapa. No, los vamos a guiar para que esta herramienta del mapa de los sueños realmente funcione. ¿Cómo se hace el mapa de los sueños? Entender qué es un mapa de los sueños y que ustedes plasmen ahí ese recordatorio que los va a hacer recordar eso que quieren desde el ser. Sobre todo, más importante, no solamente asignar qué metas y sueños quiero y ponerlas en un mapa de sueños, es cómo pueden trazar una planificación organizada para que cumplan sus metas y sus sueños en base a algo planificado, porque el universo pone toda la energía, pero si uno no acciona, o el universo no le va a dar todo a uno como un milagro, uno tiene que accionar. Pero es muy importante entender de que no solamente es la guía de que cómo van a hacer un mapa de sueños para que manifiesten todo lo que ustedes quieran en este 2025, no se limiten, uno puede soñar hasta lo que uno nunca se ha imaginado y lo más importante, lo pueden cumplir teniendo como una mentalidad ganadora. Eso es lo que les vamos a enseñar, una mentalidad ganadora. Cómo crear sus mapas de sueños y tercero, cómo organizarlo en base a algo planificado, algo que tenga objetivos logrables, porque así es la única manera en que realmente le vamos a dar el paso a que se materialice, a que sea tangible en nuestra vida humana material. Entonces, diseñamos tres tipos de planes diferentes, cada uno con ciertas actividades y ciertas herramientas. Unas tienen otros adicionales, ciertos bonus extra, que de verdad que estos bonus extra, si los saben aprovechar, uff, son lo máximo. Ustedes tienen un 25% de descuento, solo los que están en la comunidad, sobre estos valores. Si solamente los que van a estar en la comunidad les vamos a dar este descuento. Sobre el 25% de cualquiera de los planes que ustedes elijan. Esos son los beneficios de pues, estar en la comunidad, aparte de todas las masterclass que hemos tenido y el contenido de valor. Entonces, ¿qué va a incluir en estos planes? La conferencia, primero que todo, para que ustedes entiendan qué es la manifestación, cómo se realiza un mapa de sueños. Vamos a hacer un ejercicio práctico súper importante para reflexionar sobre las 6 áreas más importantes de la vida del ser humano: espiritualidad, familia, relaciones, finanzas, profesión y la parte del entretenimiento. Tenemos que hacer una reflexión sobre cada una de estas áreas porque no sabemos sobre qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tal vez no hicimos lo mejor que pudimos este año, pero que para el siguiente año sí podemos dar lo mejor de nosotros. Antes de planificar yo qué quiero, primero tengo que mirar qué es lo que tengo que corregir. ¿Qué más vamos a hacer? Una meditación y un ritual de agradecimiento por este año, por todo lo vivido, por todas las enseñanzas y aprendizajes que tuvimos. Vamos a hacer la planificación del mapa de sueños que cada uno planifique área por área de su vida qué es lo que desea cumplir en este nuevo año. Y vamos a hacer el ritual de la activación para que ese mapa de sueños que ustedes hagan lo activen por medio de energía, de frecuencia, meditando y lo mantengan siempre en un lugar donde ustedes lo puedan ver durante todo su año. Aparte, para algunos planes, esto incluye para el Silver, que es el plan más básico, para el plan Gold ya incluye muchas más cosas, que les vamos a dar un cronograma mensual de cumplimiento de metas. Aquí es donde viene lo de la planificación, con metas y objetivos logrables, mes a mes, tarea por tarea. ¿Yo qué voy a hacer este mes para alcanzar tal meta? Les vamos a dar este cronograma, es descargable. Vamos a tener una sesión VIP de consultoría grupal sobre nuestras metas y nuestros sueños, una comunidad de WhatsApp donde vamos a poder compartir cada uno cómo va con esta manifestación y la grabación pues de este taller de por vida que la podrán repetir las veces que ustedes deseen. Son 2 días del taller, nos conectamos los 2 días, 18 y 19. Los del plan Diamond van a tener otras sesiones, o sea, todo esto del plan Gold, pero más 2 sesiones personalizadas uno a uno, que las vamos a tener, valorada cada sesión en 254 euros. Esto lo incluye el plan Diamond. Entonces, tenemos 2 sesiones para profundizar en el proceso, cómo va cada uno integrando esa mentalidad. Muchos bonus más, mejor dicho, ahí los dejamos para que lo vean. Aparte, van a tener unos bonus y entran en la semana de hoy hasta el 27 de diciembre. O sea, estos bonos son aparte de los bonos que ya tienen en los planes de cada uno. Son bonos extra que tienen si entran en la semana que dicen ahí. Es decir, si entran en la semana del 20 al 27, que sería esta semana,
porque apenas lo vamos a lanzar, ustedes son los primeros a los que les estamos mostrando este programa que hicimos, este taller. Ustedes si entran van a llevar estos bonos de esta semana más los bonos de toda la semana. Si entran del 27 al 3 nada más, estos bonos más todos los bonos. Entonces, si entran, llevan todos los bonos de la semana, que son muy completos. Tendrán acceso a guías prácticas de instrucciones para los decretos, para crear decretos perfectos, ejercicios de respiración, muchas más herramientas. Una lista de afirmaciones muy poderosas. Aquí pues está una descripción de quiénes somos nosotros. Eh, Ahí les envié ya el link al WhatsApp, en donde van a poder acceder ustedes con el código Comunidad ¿Les 2025 enviaste el en código? mayúscula, lo ingresan en la parte del cupón y ahí les hace el descuento del 25% de descuento. Y ingresan ya al grupo de WhatsApp en donde ya les vamos a empezar a enviar cosas, a nada más los que van a asistir al taller Creando la vida de tus sueños. Es muy importante, ya sabemos que nuestros pensamientos y nuestra emoción controlan nuestra vida y controlan nuestra realidad, pero yo cómo hago para realmente tener una mentalidad ganadora, unos pensamientos ganadores y no solamente pensarlo una vez, sino sostenerme ahí, sostenerme en el ser. Esto es lo que nos vamos a guiar, lo que nos ha permitido a nosotros sostener una mentalidad ganadora, una frecuencia alta y manifestar nuestra vida desde el ser, desde esa mentalidad ganadora. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos lo dejan saber por acá de la masterclass del ego y el ser o del taller. Cualquier duda, cualquier pregunta, es el momento para eso, chicos. Entonces, también quiero saber si no tienen ninguna duda, qué tal les pareció la masterclass, qué tal les parece el taller. Déjenoslo saber en los comentarios, escríbanos, porfa. Sí, cualquier cosita que tengan pendiente, nos lo hacen saber para responderles con todo el amor del mundo. ¿Qué tal les pareció la masterclass? ¿Les gustó? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Obviamente esta también vamos a mandar la grabación, pues para las personas que tal vez la quieran repetir o que no tuvieron eh, la oportunidad de conectarse ahorita en la masterclass. Maravilloso, muchas gracias. Con mucho amor, Maribel. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Ah, yo creo que podemos pausar ya la grabación.